Buenas tardes, mi nombre es Alexis Sánchez Castillo. Esta es la evidencia de aprendizaje correspondiente a la asignatura Fisiopatología Aplicada 3, en la cual se presenta la lesión térmica y nutrición. Además, el abordaje nutricional, alteraciones fisiopatológicas y las definiciones. Como primer pregunta definiremos qué es una quemadura. Es una lesión a causa de las alteraciones de origen térmico por calor o frío. ¿Cuáles son los 4 tipos de quemaduras y un ejemplo de ellas? Bueno, pues tenemos las quemaduras de tipo térmicas, que su agente productor es un líquido caliente, por ejemplo el agua hirviendo. Tenemos las eléctricas, que su agente productor es industrial y un ejemplo de ello sería un cortocircuito en el que una persona esté presente. Tenemos también las de tipo químico, como los ácidos, como ejemplo la sosa cáustica, y las radiactivas como el sol, que tras exponerse a altas temperaturas. ¿Cuál es el criterio de gravedad de un paciente quemado según el porcentaje de superficie corporal quemada? Bueno, según la superficie corporal quemada mayor al 15% se considera un paciente quemado crítico. Según la superficie corporal quemada menor al 15% se considera un paciente quemado leve. ¿Cuáles son los 3 grados de las quemaduras y qué parte de la piel se ve comprometida en cada una? La primera es la epidérmica, que sería el grado 1, y en esta se destruye la epidermis. La segunda sería el dérmico superficial, grado 2 superficial, en el cual se destruye la epidermis más la dermis superficial. Y la dérmica profunda, segundo grado profundo, se destruye la epidermis más la dermis. Y la subdérmica, tercer grado, se destruye todo el espesor de la piel, además de las zonas profundas. ¿Qué es la regla de los 9 para determinar la superficie corporal quemada y cuál es su variación en los niños? Es un método utilizado para calcular la extensión cutánea que presentan las quemaduras. Se divide la superficie del cuerpo en 3 partes equivalentes del 9% de la superficie corporal quemada. En los niños las variaciones de porcentaje son diferentes, de acuerdo al crecimiento, en donde la cabeza es mayor que los demás miembros, como se muestra en la siguiente tabla. ¿Cuáles son las consecuencias de la intensa respuesta hipermetabólica e hipercatabólica en la agresión térmica? Bueno, tras una intensa respuesta hipermetabólica e hipercatabólica se genera malnutrición aguda, sarcopenia secundaria, debilidad muscular adquirida, todo esto favoreciendo la aparición de infecciones, disfunción orgánica múltiple, sepsis y muerte. Además, el balance negativo de los micronutrientes antioxidantes favorecen el desarrollo de estrés oxidativo, manteniendo la respuesta inflamatoria sistémica, la disfunción mitocondrial y las alteraciones metabólicas. ¿Cuál es el déficit energético y proteico estimado en el paciente quemado? Bueno, según un análisis publicado por Safran en el año del 2015, los pacientes quemados tienen un déficit energético estimado del 943 más menos 654 kilocalorías por día y un déficit de proteínas de entre 49 más menos 41 gramos por día. ¿En qué porcentaje se eleva el gasto basal en el paciente quemado? Se llega a elevar hasta el 40% o por encima de los valores normales. ¿Cómo se hace el consumo de oxígeno del paciente quemado crítico respecto a una persona sana? En las personas sanas, aproximadamente 2/3 del consumo del oxígeno está acoplado a la fosforilación oxidativa y 1/3 se atribuye a la termogénesis. En el paciente quemado crítico es al revés, 1/3 de la respiración mitocondrial acoplada con la fosforilización oxidativa y 2/3 restantes de la respiración total son disipados como calor, con lo cual incrementa la tasa metabólica basal provocando hipermetabolismo. ¿Cuál es la fisiopatología de la hiperglucemia, la hiperlactemia y de la resistencia a la insulina asociada a la lesión térmica? En la fase precoz después de una lesión térmica incrementa la tasa de producción de oxidación de la glucosa, así como también una inadecuada extracción tisular que en consecuencia genera hiperglucemia e hiperlactemia. Por otro lado, la lesión térmica induce el estrés sobre el retículo endoplasmático, tanto en la piel como en el tejido adiposo y muscular, lo cual se relaciona a la resistencia de la insulina. ¿Cuál es el efecto fisiopatológico de la lesión térmica sobre las proteínas? El hipercatabolismo provoca sarcopenia, la cual se encuentra asociada a la disfunción orgánica, a la debilidad muscular y a un mayor riesgo de mortalidad.
En los pacientes con lesión térmica, 1 metro cuadrado de piel quemada hace que se pierda diariamente cantidades de nitrógeno, lo que genera a su vez pérdida del 20 al 25% de la masa magra, generando así pérdida de peso por depleción proteica. ¿Cuál es la pérdida de nitrógeno estimada en la lesión térmica? En los pacientes con lesión térmica, 1 metro cuadrado de piel quemada hace que se pierda diariamente cantidades de nitrógeno de 20 a 25 gramos, lo cual genera a su vez una pérdida del 20 a 25% de masa magra corporal. Se ha estimado que la pérdida media de nitrógeno en el paciente quemado sin terapia nutricional es mayor a los 0,2 gramos de nitrógeno por kilogramo al día, generando pérdida de peso por depleción proteica aguda y múltiples alteraciones. Algunas de las alteraciones fisiopatológicas de los lípidos son el aumento persistente de los niveles de glicerol, la traducción de una mayor lipoperoxidación, la mayor parte de los ácidos grasos son reterificados, un aumento de la lipoproteína LDL y triglicéridos, un descenso de los niveles de cuerpos cetónicos. Menciona qué micronutrientes se verán alterados en la lesión térmica. Los principales micronutrientes que se ven alterados en la lesión térmica son el cobre, el selenio y el zinc, debido a que hay un estrés oxidativo que provoca una depleción de los antioxidantes por excreción urinaria a través de las áreas quemadas. Cabe mencionar que un estudio por Jafadi exhibió también la deficiencia de vitamina A, C, D y E. ¿Cuál es la vía de administración nutricional recomendada para el paciente con lesión térmica? La principal vía es la enteral, ya que esta es la más adecuada. ¿Qué tan rápido se debe comenzar la nutrición enteral? Bueno, pues la American Burn Association y la Sociedad Española de Medicina Crítica y Unidades Coronarias y de la Sociedad Española de Nutrición Parenteral y Enteral recomiendan iniciarse a la brevedad posible. Menciona 5 beneficios de iniciar la terapia nutricional aplicada precozmente. Bueno, pues en primer lugar hay una reducción de la estancia en la UCI. Hay una disminución de infecciones en las heridas. Es una práctica segura, además de que disminuye los niveles de catecolaminas, cortisol y glucagón. Mantiene además la integridad de la barrera intestinal, la motilidad y el flujo sanguíneo esplácnico. ¿Cuáles pueden ser las contraindicaciones de la nutrición enteral y qué se hace en tales casos? Algunos pacientes con quemaduras presentan disfunción gastrointestinal y el fallo intestinal secundario al desarrollo de hipertensión abdominal y en ocasiones un síndrome compartimental abdominal, lo cual limita el acceso a la nutrición enteral, ya que la disfunción intestinal está contraindicada en esta vía. Por lo tanto, se deberá optar por la nutrición parenteral. ¿Cuál es la ecuación adecuada para el cálculo energético del paciente adulto con lesión térmica y cuál para los niños? El requerimiento energético es variado de acuerdo al momento evolutivo posterior a una quemadura, por lo tanto, este deberá estimarse a diario y de manera individualizada, mediante la calorimetría directa, ya que este es el estándar de oro. Sin embargo, no siempre se tiene acceso a este método, por lo que es necesario la aplicación de fórmulas específicas. En los adultos se recomienda la ecuación de Toronto y en los niños se recomienda la fórmula de Schofield. ¿Cuáles deben ser los aportes de carbohidratos, lípidos y proteínas en porcentaje y en gramos por kilogramos al día? Bueno, pues los carbohidratos representarán del 60 al 70%, los lípidos en torno a los 15-18, no superando mayor a los 20-30% y las proteínas no menor al 20 al 25%, cada uno con sus respectivos gramos por kilogramo por día como se muestra en la tabla. ¿Cuál deben ser los aportes de micronutrientes? A continuación se presentan 10 de ellos. Dentro de los principales tenemos el cobre, el selenio, el zinc, el cromo, la vitamina C, la vitamina D, la vitamina A, la vitamina E y por ejemplo también una coenzima Q que es muy importante y los betacarotenos que corresponden también a una vitamina A. Eso sería todo de mi parte. Gracias.